Es un misterio verdaderamente fascinante. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desglosar un concepto teológico súper profundo. Vamos a meternos de lleno en uno de los eventos más grandes y debatidos de la historia, los momentos finales en la cruz. Basándonos estrictamente en lo que dicen las fuentes, vamos a ver paso a paso cómo se describe este sufrimiento y, lo más importante, qué significa todo esto para la comprensión moderna de la fe y la redención. Hay muchísima tela de dónde cortar, así que empecemos. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el clamor. Las fuentes nos muestran que, según el registro histórico de Mateo 27:46, este es el misterio central y, francamente, el momento más desgarrador de toda la crucifixión. La gran pregunta siempre ha sido por qué el Hijo tuvo que pasar por una separación tan agonizante del Padre. Y resulta que los documentos apuntan a que no fue solo una reacción humana ante un dolor físico que ya era insoportable, para nada. Fue la señal de que el cosmos entero estaba sufriendo una fractura espiritual sin precedentes. Básicamente, el preludio de un evento teológico masivo. Para entender de verdad la magnitud de todo esto, tenemos que estructurar la secuencia de los hechos. Primero, las fuentes describen la precrucifixión, haciendo un énfasis tremendo en la flagelación. Hablamos de soldados romanos usando látigos incrustados con pedazos de metal y hueso, diseñados literalmente para causar el mayor daño físico posible. Luego pasamos a un periodo de exactamente 6 horas enteras de agonía, con el cuerpo suspendido entre el cielo y la tierra. Y aquí está el detalle clave. Ese momento final es una anomalía histórica. Por lo general, las víctimas de este castigo terminaban asfixiándose en un silencio total. Pero no, aquí ese grito de abandono resonó con muchísima fuerza. Fue el punto culminante de un tormento físico extremo que preparó el escenario para un sufrimiento espiritual muchísimo más oscuro. Y claro, esa oscuridad espiritual nos lleva a lo que la teología define técnicamente como la separación divina. Las fuentes son muy específicas sobre cómo funciona esta mecánica. Nos explican que fue el instante exacto en el que los ojos del Padre, que la doctrina considera demasiado puros para ver la maldad, literalmente tuvieron que apartarse. Fue el momento decisivo, el segundo exacto en el que Jesús cargó con toda la inmundicia y los pecados del mundo entero. Al absorber esa tremenda oscuridad, experimentó un aislamiento absoluto. El concepto central aquí es que se soportó esta separación divina para que la humanidad jamás tuviera que pasar por lo mismo, garantizando una cercanía eterna con Dios. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta información es cómo las fuentes conectan ese castigo físico con una transacción casi legal. Fíjense en la cita profética de Isaías 53:5. Pero Él sufrió a causa de nuestros pecados y fue herido por nuestras maldades, y por sus heridas fuimos sanados. En la interpretación teológica moderna, cada golpe que desgarró la espalda no se ve como simple violencia sin sentido, se entiende como un pago legal y específico. La doctrina nos afirma que cada azote funcionó como una especie de moneda de cambio, un pago técnico destinado a rescatar a las personas del sufrimiento, trayendo consigo sanidad tanto física como espiritual. Y esto nos ilustra a la perfección lo que los expertos denominan el intercambio divino. Por un lado, tenemos todo ese peso oscuro que fue absorbido en la cruz, la dolorosa separación, la inmundicia del pecado y la enfermedad, una carga súper destructiva. Pero como contraparte, vemos el resultado de esa transacción, una cercanía inquebrantable al Padre, la justificación o rectitud y la salud divina. En pocas palabras, los textos narran que se sustituyó todo lo negativo de la condición humana para poder entregar a cambio regalos irreversibles de protección y paz. Literalmente, el intercambio definitivo. Con este contexto histórico y espiritual establecido, pasamos a la siguiente sección. La obra terminada, o la plenitud de la redención. Pasemos a ver cómo esto se desarrolla y cómo la doctrina de la obra terminada concluye que aquel sacrificio fue tan perfecto y completo que no dejó absolutamente nada pendiente. O sea, ya no hace falta ningún mérito o esfuerzo humano extra. Todo se sostiene sobre 4 pilares. Número 1. Calificación por sangre, lo que significa que el creyente obtiene derechos legales espirituales de inmediato. Número 2. Protección permanente contra los peligros del mundo. Número 3. Acceso por gracia, eliminando esa barrera del desempeño humano para acercarse a lo divino. Y número 4. Firmeza en la palabra, que es como un ancla de seguridad. El punto crucial es que la gracia no se presenta como una idea abstracta, sino como un conjunto de derechos legales muy sólidos. Uno de los beneficios más increíbles de tener estos derechos es lo que las fuentes llaman el lugar secreto. Y ojo, hay que aclarar que no es un escondite geográfico oculto en alguna montaña. Es, en realidad, una posición espiritual inquebrantable.
Las fuentes lo describen como un escudo protector activo 24/7 que defiende contra amenazas tangibles como enfermedades o virus y también contra peligros invisibles. A esta posición de inmunidad se entra únicamente confiando en esa obra ya terminada. Sirve como la defensa máxima contra la ansiedad y la incertidumbre de hoy en día. Y para darle sustento a este refugio, los textos resaltan un pasaje fundacional en el Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo dice al Señor: «Tú eres mi refugio, mi Dios, en quien confío». Aquí, los textos teológicos hacen un puente directo e impactante. Afirman que aquella dolorosa separación en la cruz, ese clamor agónico de abandono del que hablábamos, fue exactamente el precio que se pagó para garantizar esta promesa de protección absoluta. Es decir, la agonía del pasado funcionó literalmente como la moneda que compró el refugio divino en el presente. Apoyándose en esa seguridad inquebrantable, los materiales analizados proyectan una visión bastante audaz para el futuro cercano, marcando el 2026 como el año de mucho más. Esto sale directo del texto de Efesios 3:20. La idea central es que como la redención y la protección ya son un hecho legal completamente consumado, la expectativa hacia el futuro tiene que ser de una abundancia extrema. La enseñanza de estas fuentes nos dice que la provisión divina va a superar por muchísimo cualquier cosa que la mente humana pueda siquiera imaginar. Hablamos de una perspectiva de gracia desbordante, donde se esperan aumentos radicales en salud, sabiduría y favor, sin depender de nuestro propio esfuerzo. Para ir cerrando, nos quedamos con esta pregunta provocativa para reflexionar. ¿Cómo transforma esta sustitución legal y espiritual la perspectiva sobre la protección divina hoy en día? Hemos hecho todo el recorrido desde una secuencia histórica brutal y un clamor de total abandono hasta llegar a una doctrina de redención legal y provisión inagotable. Entender que la mayor agonía de la historia sirvió como sustitución para comprar gracia ilimitada realmente nos cambia la visión del mundo. Pasamos de vivir basados en el temor a vivir con una seguridad espiritual absoluta. Es un concepto inmensamente poderoso que nos deja con muchas ganas de seguir escarbando en las profundidades de la gracia teológica. Nos escuchamos en el próximo análisis.